Martín Lutero, aún no has contestado la pregunta. Contesta simplemente. ¿Te retractas? ¿Sí o no? Me piden una respuesta. Hela aquí. Solo que me convenzan por medio de la Biblia, y no por papas y concilios que a menudo se contradicen entre ellos. Mientras no me convenzan de que hago mal, estoy obligado a creer en los textos de la Biblia. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es bueno, ni es justo. Por eso, yo no puedo y no quiero retractarme. He dicho. Esta fue la respuesta de Lutero. No me retracto. 95 tesis escribió, estaban todas las tesis allí, y estudiaron todo este enjuiciamiento, y entonces, bueno, él no se retractó. Aquí está el momento en que él comparte con otro monje, digamos, en donde estaba, acerca de el texto que tocó su corazón, que es el que hoy vamos a estudiar. Adelante. Dios me trajo aquí a Wittenberg a predicar su palabra. Y aquí en mi cuarto preparé mis conferencias sobre la epístola de San Pablo a los romanos. Y aquí creo haber encontrado la verdad. Y al encontrarla, las puertas del cielo se abrieron para mí. En Romanos 1:17. Justitia enim Dei. Justicia enim Dei. Y la justicia de Dios se revela de fe en fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y bien. Buen vicario, ¿tiene esto que ver con reliquias? Por la fe vive el hombre y es justificado, no por lo que hace por él mismo, aunque sea la adoración de reliquias, el canto de misas, peregrinaciones a Roma o la compra de su absolución, sino por la fe en lo que Dios hizo por él por medio de su Hijo. Doctor Martín, si se deja al cristiano vivir solo por la fe, si se le quitan las buenas obras, esas gloriosas cosas que tú llamas puntales, ¿qué pondrás en su lugar? A Cristo. El hombre solo necesita a Jesucristo. Podemos hacer más largo si quieren toda la película, pero suficiente, yo dije, eso nomás era suficiente para entender lo que hizo la Reforma en la vida del mundo, ¿verdad? Estábamos con el oscurantismo totalmente cegados y Martín Lutero fue el puntal, digamos, de ese trabajo, ¿verdad? Gutenberg inventó en esa época, un poquito antes, la imprenta. Resulta que él imprime las 95 tesis y lo pone en la iglesia. Para cuando esto comienza a correr, se habían hecho copias ya de las 95 tesis y en toda Europa ya se conocía eso y comenzó eso. De hecho, la reforma no se hizo finalmente en Alemania. La reforma empieza en Francia. ¿Ah? Así que ahí es donde se empuja y Lutero de luego apoya a todos los reformadores franceses, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, va para adelante con todo el poder. Bueno, seguimos, ¿eh? Ya hablamos un poco de esto, pero yo les quise traer estos dos videos que me parecieron así claves para entender esto de la reforma, ¿eh? Por eso después él tuvo que luchar tremendamente por esto, ¿verdad? Miren, una de las cosas que atacó las 95 tesis era este tema de la infalibilidad del Papa. Y esto es lo que creen, ¿verdad? Dice, explica que la infalibilidad, este dogma del Papa como efecto de una especial asistencia que Dios hace al romano pontífice cuando éste se propone definir como divinamente revelada una determinada doctrina sobre la fe o la moral. La Constitución Dogmática Pastor Aeternus, promulgada por el Papa Pío
9, el 18 de julio de 1870, tras haber sido elaborada y aprobada por el Concilio Ecuménico Vaticano I, contiene la definición solemne de la dogma de la infalibilidad pontificia, que es del tenor literal siguiente. Así es como dice una parte nada más copiada ahí: con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es cuando ejerciendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbre y enseña que debe ser sostenida para toda la iglesia. Posee, por la asistencia divina, que le fue sometida, esto dice el dogma, que le fue prometida al bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el Divino Redentor quiso que gozara su iglesia, y en la definición de la doctrina de fe y costumbre. Por lo mismo, las definiciones del obispo de Roma son irreformables por sí mismas, y no por razón del consentimiento de la iglesia. De esta manera, si alguno tuviera la temeridad, lo cual Dios no permita, de contradecir esta, nuestra definición sea anatema. Somos para ellos anatema. Esa es la verdad. Porque nosotros sabemos que la verdad está en Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la verdad y Él es la palabra. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad, que Jesús os hará libre. Eso dice la palabra de Dios. Y Jesús es la explicación. Hoy voy a hablar un poco acerca de esto. Es la explicación de Dios. Es el verbo. Él dijo en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante: aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso nosotros creemos en la palabra de Dios, que esto sí es infalible y no puedo poner una doctrina al mismo nivel que la palabra de Dios. Es más, como contradice la palabra de Dios, está encima incluso este dogma que la palabra de Dios en los casos en que se contradice. Entonces uno tiene que respetar esto y no lo que dice la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de esto. El 31 de octubre fue ayer, día de la Reforma Protestante. El justo por la fe vivirá. Estas eran los 5 solas que nos habló hace un ratito nuestro hermano Rubén Darío. Solo Cristo, solo fe, solo por gracia, solo la Escritura y solo todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Estos son los principios de la Reforma y son principios también de nuestra iglesia. Las 95 tesis de Lutero, que el que quiera leer ahí en latín, entonces lo puede leer. Una de ellas habla, por ejemplo, que el verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio. Versículo tesis número 62, hermanos. Nosotros creemos que el verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio, porque el Evangelio te cambia, me cambia, nos cambia. Nos da somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos una nueva persona porque Cristo nos cambió. Ese es el Evangelio, es la tesis del Evangelio. Y bueno, lo demás que viene abajo también son todo tesis que eran muy importantes de Lutero. Ya decíamos la semana pasada que también ahora hay una nueva bula papal de la Misericordia Vultus, ¿verdad? Que entre el 8 de diciembre del 2015 y el 20 de noviembre del 2016, aquellos que han salido del catolicismo tienen que volverse, porque o si no serán llamados diabólicos por no estar en el grupo. Ya veíamos que la bula que decía que aquellos que no aceptábamos la infalibilidad del Papa somos anatema. Y ahora esta bula dice que tenemos solamente hasta el 20 de noviembre del 2016, porque a partir de ahí vamos a ser considerados diabólicos, porque todos los que no están unidos, los que estemos separados, seremos considerados diabólicos. No sabemos qué va a ocurrir, pero si 6 millones de personas murieron durante la época de la Inquisición, no me extrañaría que comiencen a matar gente. No me extrañaría. Nunca la Iglesia Católica pidió perdón a la Iglesia Protestante por los 6 millones de muertos. Nunca. El mundo se está moviendo también hacia un nuevo orden mundial. Esto sale por todos lados. Digamos que
director general de la ONU, que está aquí, justamente se está moviendo con eso. No es el mismo evangelio, habían dicho que era el mismo evangelio, no es el mismo evangelio. Nosotros creemos en la infalibilidad, pero de la Biblia, no del Papa, y creemos en muchas otras cosas más que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Hebreos 7:27, que se hizo una sola vez el sacrificio y no como la Iglesia Católica sacrifica a Cristo en cada misa. Ellos dicen que existe una corredentora y la verdad que no es así, no hay corredentora, hay solo un mediador, dice la palabra de Dios, entre Dios y los hombres, y etcétera, etcétera. Hay un montón de diferencias, hermano, no es el mismo evangelio. Me hace recordar Gálatas. En el libro de Gálatas capítulo 4, dice, si alguien te predica un evangelio diferente, sea anatema, dice la palabra de Dios. Entonces, esto es un evangelio diferente. Dicen que es igual, pero es un evangelio diferente porque no tiene la misma cosa de lo que dice la palabra del Señor. Es más, niega cosas de la palabra de Dios. Entonces, eso realmente es lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Y por qué es tan importante este tema, hermano? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hermano, para ser columna y baluarte de la verdad hay que estudiar la verdad. Si vos no estudias la Biblia, si vos no estudias la verdad, pues no vamos a hacer ninguna columna, ¿verdad? Le había dado un ejemplo, ¿verdad? Del castillo de Windsor, donde está el parlamento también, en Inglaterra, que había columnas que no llegaban al techo, ¿verdad? El techo se nos cae, hermano, si no tenemos la verdad de la palabra de Dios. Alguno de ustedes ignora, le pone como una segunda cosa a la palabra de Dios. Tipo, bueno, y si sé 6, si no sé, no sé. Y si alguien me pregunta algo y no importa. Bueno, hermanos, no, llegó el momento en que vos, que estás sentada o sentado allí, decidas, yo quiero ser columna y evaluarte la verdad. No quiero que la gente venga y se burle de mí diciéndome cosas que yo no sé cómo responder. Necesito responder con la palabra de Dios en mis manos. Y yo tengo que entender esto porque Satanás se disfraza como ángel de luz, dice la Biblia. Y sus ministros, que van a ser ministros que se van a vestir mejor que yo, con traje, corbata, churros, se disfrazan de ministro de justicia. Dice, se disfrazan, hermanos, de ministro de justicia. Y ¿saben qué? Si ustedes no conocen la palabra de Dios, ¿qué les va a pasar? Les van a engañar, porque eso es lo que ellos quieren hacer. Ellos vienen para engañarte. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás es así. Al principio te pone todo color de rosas, todo, pero va a terminar engañándote de una manera increíble. Vamos a ser distraídos. Y hoy día te va a distraer. Entre paréntesis, si tenés un teléfono y podés poner en silencio, sería mucho mejor. La verdad que si el enemigo de la iglesia puede distraer nuestra atención, nuestro enfoque, si el enemigo de la iglesia puede distraer nuestra atención y nuestro enfoque, entonces va a destruir efectivamente nuestro mensaje. Y si la iglesia en la actualidad ha perdido su poder, si la iglesia hoy ha perdido su poder, es porque ha perdido el evangelio. Y ha perdido el evangelio porque se distrajo y ha perdido de vista al Salvador. Un autor dijo lo siguiente acerca de esto. El declarar la verdad de la palabra de Dios, el decir la verdad de la palabra de Dios, lisa y llanamente como tenemos que hacerlo, es visto en la actualidad como ofensivo, como no sofisticado. La Biblia, pero eso tiene 2000 años, no es sofisticado, es muy poco efectivo. Ahora, dice este autor, nos dicen que debemos lograr mejores resultados si entretenemos a la gente. O si se les damos pautas para el éxito o psicología popular. Una vez que se sientan cómodos, entonces estarán listos para recibir la verdad bíblica en pequeñas dosis diluidas. Así que no todo también, porque un poco diluido tiene que ser.
Eso es lo que Satanás está queriendo que suceda en la iglesia. Segunda de Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y eso es lo que hacemos desde la palabra del Señor. Conociendo el temor del Señor, lo que el Señor nos pide que hagamos, persuadimos a los hombres. Si usted estuviera a bordo, hermanos, de un barco y el barco se estuviera hundiendo, en cualquier momento usted perdería la vida y los que están a su lado también perderían la vida. ¿Cuántos de ustedes buscarían un mejor almohadón para estar más cómodo? Miren, hermanos, nosotros tenemos el plan de salvación. La venida del Señor es inminente. El evangelio es uno. Y nosotros no podemos estar buscando cuál es el lugar más cómodo aquí en la iglesia, a ver si tengo tiempo para saber algo más de Dios o no, y voy a hacer columna y baluarte de la verdad, y en realidad no estoy dispuesto a dar nada por el Señor. Leí esto y quiero compartirlo. Un pastor en una oportunidad hizo una resolución del año nuevo que revelaba cómo había sido engañado este pastor con nuevas modas, y escribió lo siguiente: voy a gastar, dice él, menos tiempo con sermones largos y emplear mucho más tiempo preparando sermones cortos. Me di cuenta que la gente, con tal de salir antes del mediodía, hasta perdona la mala teología. En otras palabras, la mala doctrina es aceptable mientras el sermón sea bueno y entretenido. Lo importante no es mantener el techo de la verdad, sino que la audiencia, dice este autor, salga para la hora de almorzar. Bueno, yo, ya se dieron cuenta, no soy así. Así que espero que se vayan a la hora de almorzar, pero ustedes ya saben, yo voy a ir con el mensaje de salvación. Se hizo una encuesta y la gente le da más importancia a cuestiones tan triviales y no a lo más importante de la fe. El evangelio, hermanos, no está al alcance del consumidor. La iglesia no está hecha como el marketing para el consumidor. Nosotros predicamos la fe verdadera, la de la palabra de Dios, y nada más que eso. Miren, cuando hablamos de sostener la verdad, tal como Pablo le dijo a Timoteo que tenemos que ser pilares, baluartes de la verdad, los pilares de la actualidad tienen que tocar el techo, tienen que ser tan duros que no se pueden mover. Si la iglesia de Dios, te hablo a vos, hombre, mujer que estás aquí, dependiera de vos, de tu conocimiento de la palabra de Dios, ¿dónde estaríamos? ¿Cuánto duraría esta iglesia? ¿Cuántos tiempos serviría la iglesia? Vos estás sentado ahí. Dios ya no, se murieron todo el resto y quedas vos nomás. De vos depende. ¿Cuánto duraría la iglesia? Probablemente muy poco tiempo. En otras palabras, hermanos, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 al 4 dice que prediques la palabra. Si quieren buscarlo allí, 2 Timoteo 4, 2 al 4, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice el Señor, porque vendrá tiempo, y espero que no sea tu caso, no estoy hablando de vos, pero puede ser que sea tu caso, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, el deseo de su mente, y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ya les conté un caso, ¿verdad?, en donde me fui a una reunión cristiana y el hombre no tenía ni una Biblia en la mano. No solo que no tenía Biblia, sino que después pasó un video de un hombre que quería ser alguna vez un campeón, pero perdió las piernas y era corredor, y al final en una olimpiada fue un campeón, etcétera, etcétera. Y para terminar, hermanos, amigos, vamos a cantar una canción de Diego Torres, pero no hay canciones cristianas, era una iglesia, ¿eh? Yo dije, bueno, esto no es lo mío, definitivamente.
Color de esperanza. Puestos de pie todos. Vamos a cantar Color de esperanza. Es un show. Hermano, yo no quiero llenar esta iglesia, quiero llenar el cielo. Varias veces ya lo dije, lo vuelvo a decir. A mí no me interesa que esté lleno esta iglesia, me interesa que vos que estás sentado aquí, vayas al cielo. Eso es lo que más me interesa. Me interesa que vos entiendas el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, veas la urgencia que hay en la fe y luego que tomes una decisión por el Señor Jesucristo, sepas que vas camino al cielo porque el Señor nos promete en su palabra y estamos seguros de ello. En otras palabras, prediquen lo que sea, dicen estos hombres, predican lo que sean, menos a Cristo. Dan noticias de lo que sea, menos del Evangelio. Déjennos, dicen ellos, con nuestra propia religión y con lo que pensamos que necesitamos, y no nos den la cruz de Cristo. Yo lo anoté justamente porque me llamó tanto la atención. Y hoy vamos a ver acerca de los fundamentos del Evangelio. Miren, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio de memoria, porque es poder de Dios. Ahí viene la primera palabra que hoy vamos a estudiar. El Evangelio es poder de Dios para salvación. La segunda palabra es Dios. La tercera palabra es salvación. A todo aquel que en Él crea. La cuarta palabra que hoy vamos a estudiar es crea. Al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio, la justicia de Dios, vamos a estudiar un poco la palabra rápidamente, justicia, y la palabra justo se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo, esta palabra también es importante en el Evangelio, por la fe. La palabra fe es demasiado importante en el Evangelio. Vivirá, la palabra vivirá también es muy importante. ¿Qué significado tendrían estas palabras, hermanos, sin Cristo? ¿Qué significado tendría poder, Dios, salvación, cree, justicia, justo, vivirá, fe, sin Cristo? ¿Saben qué? Ninguna. Las palabras pueden sonar muy lindo, el vocabulario puede estar muy lindo, pero sin Cristo estas palabras no tienen ningún sentido. Así que la primera clave del verdadero evangelio es la palabra poder. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice: y me ha dicho, dice el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, ahí está la palabra de poder, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí. ¿Qué cosa? ¿Qué reposa sobre mí? El poder de Cristo, por lo cual, por amor de Cristo, a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué increíble es la palabra de Dios. Cuando soy débil me voy al gimnasio y entonces me hago fuerte, dicen algunos. Pero la Biblia no dice eso. Cuando soy débil, entonces dice, soy fuerte, porque dependo de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe. Escuchen esto, hermanos. El apóstol Pablo dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué cosas? Filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Tradiciones de los hombres. Ustedes vean de qué estamos hablando. No sean engañados por filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud, todo el poder de la deidad. Y a vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Eso dice, la primera palabra, hermanos, clave es el poder. El evangelio de Dios es poder. La Biblia dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay poder. En el evangelio hay poder, porque es el único poder que puede cambiar vidas, puede transformar, puede hacer un cambio definitivo. Y es el único poder que te puede quitar de las tinieblas y llevarte a la luz.
admirable. Te puede quitar del infierno y llevarte al cielo. ¿Cuál es el poder? El Evangelio. Ese es el único poder que te puede hacer esto. Por eso es tan importante el Evangelio, hermano. En segundo lugar, la segunda palabra clave es Dios. ¿Qué es esa palabra Dios sin Cristo? No podríamos conocer. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios, el verbo era Dios, es la palabra clave. Miren, otros grandes pensadores como Platón alguna vez dijeron, si alguna palabra, si hay alguien que pueda explicarme, yo creería en Dios, dijo. La palabra, hermanos, la palabra. En el principio fue el Logos. Logos es la explicación o la palabra. Si alguien te va a explicar algo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que darte alguna palabra, ¿verdad? El verbo, Jesucristo, Él es el verbo, es la explicación, es la palabra. En el principio era el verbo, era la explicación. Y aquella explicación, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios. Miren, si uno pierde a Cristo, pierde la palabra de Dios. Y pierde la explicación del Evangelio. Pero en tercer lugar, la próxima palabra clave es salvación. Lucas capítulo 2, versículo 30. Simeón era un hombre viejo ya, un hombre avanzado de edad. Toma en sus brazos al bebé de María, mira hacia el cielo y dice, porque han visto mis ojos tu salvación. La tercera palabra clave que encontramos en Romanos 1, 16 y 17, que es nuestro tema de hoy, que es del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es salvación. Mis ojos vean tu salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Apocalipsis, hermano, incluí este versículo que no está ahí, pero pueden anotarlo. Capítulo 21, versículo 27 dice así, no entrará en el cielo cosa inmunda. Si vos tenés malos pensamientos, decís mentiras, para ser cortito nomás, andás en adulterio, en fornicación, odias a alguien, la Biblia dice no entrará en el cielo, Apocalipsis 21, 27, cosa inmunda, sino solamente los que se hallaron escritos en el libro de la vida. Escuchá bien, tenés que estar escrito en el libro de la vida. Si no estás en el libro de la vida, vas a ir al infierno. Eso dice la palabra de Dios. No hay otra. ¿Cómo puedes estar en el libro de la vida? Por medio del poder del Evangelio. Por medio de Jesucristo, el Salvador. ¿Qué sería creer, en cuarto lugar, sin el Hijo de Dios? Hechos capítulo 16, versículo 30. Sigan viendo allí. Y sacándoles le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Era el carcelero de Filipos. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanos, si lo traes, si lo quitas a Cristo, Cristo es el centro de la iglesia, hermanos. Cristo es columna y baluarte de la verdad. Cristo es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Por eso el cristianismo es cristocéntrico. No es pastorcéntrico, doctrinacéntrico, hombrecéntrico, templocéntrico, nada de céntrico. Solo es cristocéntrico. Por eso la palabra de Dios dice que Cristo es el centro de los cristianos. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Primera Juan 5, 13 dice, estas cosas, la Biblia, os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas fueron escritas para vos y yo que creemos en el nombre del Hijo de Dios. La quinta palabra clave está en el versículo 17, que es justicia. ¿Y qué es la justicia? Sin Cristo. 1 Corintios 1, 29 y 30 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué es la justicia sin Cristo?
Mas por él, dice versículo 30, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría, justificación. La justicia es Cristo. Justificación, santificación y redención. Vos no mereces la redención. Vos mereces el infierno. Yo también. No solo vos, yo me incluyo. Todas las veces que yo por ahí te diga algo, en serio estoy incluido en el grupo. Pero a veces me sale más rápido decirles, ¿verdad? Yo también merezco el infierno, hermano. Pero la única forma de llegar al cielo es por medio de Cristo, es por medio del Evangelio. Por eso es que Pablo dice que nadie os engañe. Porque vos te podés equivocar en muchas cosas. Por ejemplo, en un negocio te podés equivocar y perder mucha plata y después volver a ganar otra. Podés equivocarte en una jugada, en un partido de fútbol y después, más tarde, meter un gol. Podés equivocarte quizás en la música, en una nota, pero después hacer bien esa parte. Podés equivocarte en muchas cosas. Donde no te podés equivocar es en el Evangelio. No te podés equivocar porque no hay dos oportunidades. Hay una vez y para siempre y vos tenés que aceptar a Cristo como tu Salvador de todo corazón, no trivialmente. Tenés que decidir seguir a Cristo y decir, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y seguir al Señor a como dé lugar en contra de vos mismo incluso. Porque por eso dice la palabra de Dios que presentemos nuestro cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo en sacrificio. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dice, tu cerebro tiene que cambiar para entender lo que tenés que hacer. Pero solo el cerebro de los cristianos cambia. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Pablo dijo, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. El resto no. Y hermanos, hacete una evaluación en tu propia vida en esta hora. Segunda Pedro capítulo 1 versículo 12, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La justicia que hemos alcanzado, aparte del Señor Jesús, hermanos, queridos hermanos, aparte de Jesús, para el hombre no hay justicia, no hay forma de ser declarado justo. En sexto lugar, la palabra clave en el Evangelio es justo. Romanos 1:17 dice que seamos declarados justos, dice la Biblia. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Vieron? ¿Qué hizo Jesús? Padeció por tus pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, porque no estábamos con Dios. Entonces Él hizo esto para llevarnos a Dios, y siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La séptima palabra, la sexta era justo, la quinta era justicia, la séptima palabra es vivir, es la palabra vivir. ¿Qué es vivir, hermanos? ¿Qué es vivir sin Cristo? ¿Qué es vivir sin Cristo? Desgracia, sinceramente, amargura. Algunos son llevados por tal filosofía y por huecas sutilezas en el cerebro que creen que pueden hacer lo que se le da la gana. Yo puedo hacer lo que se me da la gana. Y así todo, también tener todas las bendiciones de Dios. Que Dios te va a aplaudir. Ah, qué bueno que sos, hacer lo que se te da la gana y de vez en cuando te apareces para decir, wow, qué espiritual soy. Y cuando llegues al cielo, va a haber unos 500,000 ángeles que te van a aplaudir. Bienvenido acá. La psicología de este mundo entró en tu corazón y huecas y sutilezas tenés aquí en tu mente. Por eso crees que poder combinar las dos cosas. Pero la Biblia dice
que no amemos al mundo ni las cosas que están en este mundo. Y si alguno ama al mundo, dice Santiago, es enemigo de Dios. Si voy a buscar un enemigo, al único que no lo tendría de enemigo es a Dios, porque por lejos me destruiría. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Vos lo podés decir, te pregunto, podés repetir en tu mente, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Podés decirlo? Lo que ahora vivo, dice Gálatas 2:20, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que vivo ahora, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La octava palabra clave es la fe. ¿Cómo está la fe relacionada con la persona de Cristo? Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Jesús. ¿Quién es el consumador de la fe? Jesús. 1 Corintios 15, 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aún estáis en vuestros pecados. El Evangelio, hermano, es Cristo. Lo escribí en el Facebook. Y Cristo es el Evangelio. Nosotros no creemos en un plan, hermanos, como iglesia. Nosotros no creemos en una persona humana como iglesia. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Esta iglesia no cree en planes. Esta iglesia no cree en una persona humana. Nosotros no seguimos ningún método humano. Nosotros seguimos al Salvador, seguimos al Mesías. No nos hacemos miembros y creemos en una religión. Esta iglesia no cree en religiones, sino que creemos y nos sometemos al Redentor. Nosotros creemos y nos sometemos al Redentor. No se trata de cuánto crea, sino en quién usted cree. Si uno elimina a Cristo, acaba con el Evangelio. La explicación del Evangelio es Cristo. Romanos 1:17 de vuelta, hermano. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y esa palabra, la palabra revela, es muy interesante. Porque en la antigüedad y hasta ahora hay, cuando una chica joven, soltera, se quería casar, se iba al altar con un velo. Y cuando el padre tiene que entregar a la chica, levanta el velo, le da un beso en la mejilla y levanta el velo y le presenta y le dice, yo y tu madre entregamos a este hombre. El Evangelio se revela. A partir de ahí ella está revelada. Ese era el contexto del velo. A usted le gusta mucho esas novelas donde hay casamientos. Yo vi que todas las chicas ya me prestaban atención. Vamos a hablar de un tema interesante. No, estoy haciendo broma. No crean que... La palabra traducida revela proviene de un término griego que es quitar el velo. Eso significa. ¿Vieron? Quitar el velo. Y es eso, cuando la novia se va al altar. La justicia de Dios se revela. El velo, hermanos, ya no está. ¿Saben qué pasó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Se partió el velo. No se podía llegar al lugar santísimo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se partió el velo. Y ahora tenemos libre acceso al lugar santísimo por la sangre del Cordero. La justicia de Dios versus la justicia del hombre. La justicia de Dios estuvo velada, hermano, como un misterio, un velo muy grueso que separaba a la humanidad del lugar santísimo. Pero el Evangelio, o sea, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, quitó el velo. Y ahora nosotros tenemos libre acceso. En el momento en que Jesús dijo, consumado es, fue consumada tu salvación y la mía. Y en ese momento el velo del templo se rasgó.
en Jerusalén, como si la invisible mano de Dios lo hubiera hecho. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6, para los que están buscando. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto es para vos que estás allá sentado y sentada. Esto va para vos. Segunda de Corintios 4, 6 dice la palabra de Dios. Porque Dios, escúchame, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El velo se levantó, ahora Él resplandece, se puede ver la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Yo puedo ver la gloria de Dios por medio de Jesús. El velo ha sido levantado, de manera que ahora tenemos revelación completa. Podemos ver el rostro de Cristo a través de eso. Lo que Dios es y lo que el hombre no puede ser. Qué importante es en el Evangelio entender esto, hermano. Lo que Dios es y lo que el hombre no puede ser. Primero que nada, Dios es perfecto en santidad. Vos no, yo no. Dios es sin pecado y Dios es justo. Vos no, yo no. Lo que Él es, nosotros no podemos ser. Romanos 3, 9 y 10 dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dios es santo y justo y nosotros somos pecadores e injustos. ¿Entienden el Evangelio hasta acá, hermanos? ¿Entienden? ¿Lo están tragando? ¿O me voy muy rápido? Voy terminando. Lo que Dios tiene, hermano, y lo que el hombre no puede tener. Además de la justicia, no solo es lo que Dios es, sino es lo que Dios tiene. Y nosotros no tenemos. Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Voy a decir, no, pues yo me bañé hoy para venir. La Biblia dice, Isaías 64, 6, busquen en su Biblia después. Todos nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras justicias, nuestras obras, escúchame, son como trapo de inmundicia. Eso es lo que es tu obra para Dios. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, vos y yo, y estamos destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios es su esencia, es lo que Él posee, es lo que nosotros no poseemos, es lo que no tenemos. La justicia de Dios no poseemos, no tenemos hasta que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Cualquiera que piense que la única diferencia entre la justicia humana, hermanos, escucha lo que te voy a decir. Cualquiera que piense que la única diferencia entre la justicia humana y la divina es una cuestión de posición, Él está más arriba y nosotros estamos más abajo, que somos menores que Dios, que somos un poco inferiores, esa persona no comprende el Evangelio. Hay tanta diferencia entre la justicia de Dios y tu justicia, hay tanta diferencia entre vos y Dios, que en serio no tiene forma de medirse. No es que Dios tenga más y que si nosotros nos esforzamos lo suficiente, podríamos acercarnos a Dios. Esa probablemente sea una religión inventada por el hombre. El esfuerzo humano, la autosuficiencia y el egoísmo. La gente piensa que va a estar delante de Dios. Escuchen lo que le voy a decir, porque hice un ejemplo para que entiendas este punto. La gente piensa que va a estar delante de Dios con un 30% de su justicia y le van a decir, Señor, me falta un 70% más o menos, así que necesito que me ayudes con eso. Otros piensan así. Yo voy a decirle, Señor, tengo un 80% de justicia porque yo soy un tipo bueno. No soy como esos ladrones, esos que están en la cárcel, homicidas. Solo necesito que me des un 20% restante. Esto es el evangelio del hombre, no el evangelio de Dios. Y no puede satisfacer ni traer paz a tu vida. La persona que es consciente de su naturaleza pecaminosa, escucha de vuelta, la persona que es consciente de su naturaleza pecaminosa sabe que jamás podrá satisfacer
la justa demanda de un Dios santo. Nunca. Por eso necesitamos el Salvador. Por eso el Evangelio, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 8 dice, y ciertamente lo que hice yo, dice el apóstol Pablo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pérdida. Y ahí vino la agonía de Lutero, hermano. Esto fue lo que tocó el corazón de Lutero en el siglo XVI. Uno no puede estudiar Romanos 1:17 sin cruzar la agonía de Lutero. Él agonizaba porque él sabía que iba a ir al infierno. Él pensaba, ¿qué voy a hacer? Y lo enfureció Romanos 1:17. Él decía, yo sabía que la justicia de Dios se revela en la ley, pero ¿cómo se revela también en la ley y aparte se revela en el Evangelio? No puede ser. Y él escribió esto. Lutero dijo así. Lutero dijo y escribió, es como si no fuera suficiente que los pecadores miserables están condenados eternamente por el pecado. Dice Lutero, estaba enojado con Dios, cargado sobre ellos por medio de la ley de los 10 mandamientos. Ahora debemos agregar tristeza sobre tristeza, ya que el Evangelio mismo trae su justicia y su ira. Entonces, ¿qué es lo que es este Evangelio? No entiendo, decía él. Luego escribió, cuando ya entendió, anhelaba con ansias comprender, dice Lutero, la epístola de Pablo a los romanos, y lo único que me lo impedía era esta frase, la justicia de Dios, porque pensé que significaba la justicia por la cual Dios es justo y trata con esa misma justicia castigando al pecador. Y si bien yo era un monje impecable delante de Dios, era un pecador con una conciencia sucia y no tenía seguridad alguna de que mis méritos pudieran satisfacer a Dios. Por ende, no amaba a un Dios justo, sino que lo odiaba, dice Lutero, y murmuraba de él. Pero me aferré a los escritos de Pablo y anhelaba saber qué quería decir él con el Evangelio revelado en la justicia de Dios. Reflexioné día y noche en esto hasta que vi la justicia de Dios, por la cual, por medio de la gracia y misericordia, Dios nos justifica por medio de la fe. Y de ahí en más, dice Lutero, me sentí renacido, como si hubiera pasado las puertas del paraíso. Las escrituras en su totalidad pasó a tener un nuevo significado y ese odio de la justicia de Dios que había tenido pasó a transformarse en un dulce amor difícil de describir. Este pasaje de Pablo pasó a ser para mí la puerta del cielo. Martín Lutero aprendió que Dios debe intervenir y darnos algo de lo que Él es y nosotros no. Dios debe darnos algo que Él tiene y nosotros no podemos. Algo que jamás podríamos crear y generar por nosotros mismos. Lo que Dios da, lo que el hombre debe recibir. ¿Y qué es lo que debe recibir? El Evangelio, hermanos. La justicia de Dios. Lutero dijo, a partir de ahí vi las puertas del paraíso. Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice Pablo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es lo que yo quiero, porque mi justicia me lleva al infierno, pero la justicia que es por la fe de Dios me lleva al cielo. Entonces la justicia de Dios no es solo algo que Él posee. Hermanos, vuelvo a repetir, la justicia de Dios no es solo algo que Él posee, sino que también es una justicia que provee por medio de la fe en Cristo. La redención entonces es como si fuera una matemática celestial. Cuando usted deposita su fe en Cristo, Dios resta el pecado de su cuenta y a cambio le agrega justicia. Todo lo que Él puede sacar de su cuenta es pecado. Y todo lo que Él te puede dar es justicia.
Por eso el versículo 17 dice, por fe y para fe. La justicia de Dios se revela y se recibe solo por medio de la fe. La salvación es fe en la obra de Jesucristo. Solamente tal como lo revela las Escrituras. La muestra del Evangelio, hermanos, es Cristo. Y vos y yo, vos, sentada y sentado aquí, y yo, somos muestras con nuestro comportamiento, con nuestra vida, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes. Somos muestras del Evangelio. Por eso Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, el justo, el justificado, el redimido vivirá por fe. Esto significa que la fe que salva, se revela a sí mismo y se vive esa fe. Si nosotros, hermanos, y termino diciendo esto, queremos recuperar el Evangelio en esta generación, va a requerir que recordemos que Cristo nos dejó en la tierra. Vamos a tener que recordar el propósito de la iglesia. No nos dejó en la tierra para que les entretengan. ¿Ustedes creen que yo estoy acá para entretenerles? Algunos piensan que sí. Es más, quieren que le entretenga, pero no les voy a entretener. El propósito de la iglesia no es eso, hermano. Sino que Dios quiere que seamos nosotros columnas y baluartes de la verdad. No estamos en la iglesia para ponernos cómodos. Resulta ser que ahora cualquier cosa ahí, no podemos tener un pastor una silla más cómoda. Supuestamente esta iglesia debe ser pilar. Tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Tiene que proclamar el Evangelio de Jesucristo al mundo y vivir con la eternidad en la mente. Entonces podríamos repetir como el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Vas a poder repetir, mas el justo, ¿vos sos justo en Cristo? ¿Fuiste ganado por el Evangelio? ¿Ya? Mas el justo, por la fe, vivirá. ¿Por qué vivís? Vamos a cerrar el ojo. Inclinamos el rostro. Y que esto sea una realidad en tu vida, que el justo por la fe vivirá. Y cada día sueñes en el propósito de Dios para tu vida. Dios tiene un propósito enorme, promesas tremendas, mas el justo por la fe vivirá. Este es el Evangelio. Decile a Cristo, me entrego al Evangelio, Señor. Me entrego. Mas el justo por la fe vivirá. Basta ya de vivir por lo que a vos te llama la atención. Viví por la fe del Evangelio. Querido Dios, muchas gracias por toda tu palabra y que dice, más el justo por la fe vivirá. Y yo quiero responder a esta palabra tuya, Señor, diciéndote, heme aquí, Dios mío, yo quiero vivir por la fe. Mi comportamiento tiene que ser resultado, Señor, de una fe viva, verdadera, fuego vivo, que desde lo más profundo de mi vida salte para mostrar una vida diferente. Y que pueda decir como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.